la cavidad nasal o región nasal, la nariz. ¿Ya? Esta sección es facilita. ¿Ya? No tiene mucho detalle. Aquí tienen la naricita. La nariz es la estructura más superior o la estructura tanto superior como externa del aparato respiratorio. ¿Ya? La nariz tiene la forma de un triangulito que se describe aquí, una raíz, un dorso y un ápice o una punta, y las famosas alas de la nariz. Y su orificio de la nariz se conoce como narina o orificio nasal. Y la estructura que se encarga de dividir ambos orificios se llama septo nasal. Y entonces esta es la nariz. La nariz es una estructura osteocartilaginosa, es decir, la combinación de hueso más cartílago. El hueso principal es el famoso huesito nasal, que tiene la forma de una uña, no es el librito, una forma de una uñita, que va a formar más o menos como un puentecito en esta cavidadcita. Y los cartílagos son los siguientes. Tenemos los cartílagos alares mayores, cartílagos alares menores, un cartílago nasal accesorio y un cartílago del septo nasal. Sí, cartílago del septo nasal. Cartílago alar mayor, cartílago alar menor, cartílago nasal accesorio y un cartílago del septo nasal. ¿Ya? Constituyen la estructura fibrosa de, de esta cavidad nasal. ¿Qué tienen que saber aquí? Una de las estructuras más importantes es precisamente el tabique nasal. El tabique nasal se forma de los siguientes huesitos. El hueso etmoides emite una lámina vertical que se conoce con el nombre de lámina perpendicular del etmoides. Esta lámina perpendicular se va a unir con otro hueso que es el hueso vomer. ¿Sí? Vomer. La unión de estos dos huesitos más el cartílago del septo nasal constituyen todo el tabique nasal. Y en aquí contribuyen la cresta nasal del maxilar y la cresta nasal del hueso palatino. Entonces, de esa forma, todas esas estructuras constituyen el septo nasal o tabique nasal. ¿Ya? En sus paredes mediales, esta es la pared medial. De sus paredes laterales de la cavidad nasal, como están viendo aquí, van a encontrar otros tres huesitos muy interesantes. Las famosas conchas o cornetes nasales superior, medio e inferior. Aquí lo están viendo, el cornete nasal superior, cornete nasal medio y el cornete nasal inferior. El cornete nasal superior y medio son dependencias o son partes del hueso etmoides. Miren, el etmoides emite cornete nasal superior y cornete nasal medio. En cambio, el cornete nasal inferior, como lo están viendo aquí, es un hueso independiente, es un hueso que está solo, no está unido a ningún otro hueso. ¿Ya? Perdón. Estos cornetes nasales, como ustedes están viendo, parecen conchas de mar. ¿Ubican las conchas de mar? Muy similar a eso, ¿no? Cumple la función de arremolinar el aire. ¿Sí? Cuando nosotros respiramos por la nariz, este aire no entra en un flujo lineal, sino que entra haciendo remolino. ¿Sí? Gracias a ese molino, el aire se calienta y el aire caliente llega a los pulmoncitos. ¿Ya? Okay. Si nosotros tapamos con mucosa esos cornetes, vamos a tener así, más o menos esta estructura esquemática. Estos son los cornetes nasal superior, medio, inferior, tapizados con mucosa nasal. ¿Ya? Ahora, si nosotros cortamos estos cornetes, vamos a poder apreciar que dentro de ellos se encuentran pequeñas cavidadcitas. Esas cavidades son los famosos los famosos son los famosos senos, los famosos senos nasales. Tenemos el seno nasal superior, el seno nasal superior que se encuentra debajo del cornete nasal superior, el seno nasal medio que se encuentra debajo del cornete medio y el seno nasal inferior que se encuentra debajo de los cornetes nasales inferiores. ¿Ya? ¿Qué tienen que saber aquí? ¿Se acuerdan cuando les mencioné que algunos huesos del cráneo son huecos? Esos huecos que tienen esos huesitos se llaman senos. ¿Sí? ¿Quiénes tienen huequitos? El hueso frontal, el hueso maxilar, el hueso esfenoides y el hueso etmoides. ¿Ya? Aquí tienen el hueso frontal, miren, tienen un huequito, se llama el seno frontal. Este seno frontal, como ustedes están viendo, es la que encarga de producir un moquito
y es drenado a través de un conducto, que es eh, el famoso conducto frontonasal. Este conducto frontonasal se encarga de drenar el moquito del seno frontal hacia hacia el seno nasal medio. En este seno nasal medio van a poder apreciar una pequeña bolita sobresaliente. Esta es la famosa bulla etmoidal. Esta bulla etmoidal representa la protrusión del hueso etmoidal, a la protrusión o a la expresión exterior del hueso etmoidal. ¿Quién drena en esta bulla etmoidal? Las celdillas de los senos etmoidales medios, ¿ya? El conducto frontonasal se introduce en un pequeño surco que se llama con el nombre de hiato semilunar, ¿ya? Entonces aquí tienen el seno nasal medio. En el seno nasal superior van a poder apreciar que aquí drena el seno esfenoidal y el seno etmoidal posteriores. Seno etmoidal posterior y seno esfenoidal. En el seno nasal inferior, que es una cabecita pequeñita, aquí va a drenar el conducto aquí drena el conducto nasolagrimal. ¿Se acuerdan del conducto nasolagrimal? Es el conducto que conectaba las lagrimitas con la cavidad nasal, ¿sí? Luego también van a ver que aquí también drena el seno maxilar, ¿sí? La mucosa del seno maxilar, aquí es donde drena, en el seno nasal inferior, ¿ya? En la parte posterior de este seno nasal inferior van a poder apreciar este gran orificio que corresponde al orificio faríngeo de la tuba auditiva. Cuando llevemos oído van a ver que el oído se conecta con la cavidad nasal a través de este pequeño orificio de la tuba auditiva, ¿ya? Entonces estos constituyen los senos y los cornetes nasales, senos nasales y los cornetes nasales, ¿ya? Voy a ver un poquito. Aquí, ¿qué más es importante? Esto de aquí. La desligación de la cavidad nasal, ¿sí? La cavidad nasal recibe arterias y recibe venitas. Tenemos dos arterias superiores que se representan las arterias etmoidales anteriores y las arterias etmoidales posteriores, ramos de las arterias oftálmicas. En la parte anterior vamos a tener las ramas nasales laterales, que son ramas de la arteria facial. En la parte posterior vamos a tener las arterias esfenopalatina y las arterias nasales posteriores. Esfenopalatinas y las arterias nasales posteriores, ¿no? Esto corresponde a la pared medial y esto corresponde a la pared lateral. En la pared lateral también tenemos las arterias etmoidales anteriores, etmoidales posteriores, la arteria del septo nasal. Fíjense que en la pared lateral todas las arterias se comunican, se conectan entre sí, ¿sí? Esta es la famosa zona rica de arterias anastomosadas. Esta es la famosa plexo arterial de Kesselbach, ¿ya? Plexo arterial de Kesselbach, ¿sí? Kesselbach, ¿ya? Y para la inervación tenemos lo siguiente. Vamos a dividir a la cavidad nasal en una parte antero superior y una parte postero inferior, ¿sí? Antero superior y postero inferior. La parte antero superior, como ustedes están viendo, recibe ramos del nervio oftálmico, específicamente el nervio etmoidal anterior. Y la parte postero inferior recibe ramos del nervio maxilar, específicamente los nervios nasales alveolar superior anterior, los nervios infraorbitarios, ¿no? Y algunos ramos del nervio pterígo palatino. ¿Sí? Lo que tienen que saber es que la parte antero superior está inervada por ramos del nervio oftálmico y la parte posterior inferior por ramos del nervio maxilar, ¿sí? Aquí en la parte posterior inferior aquí encontramos un gran nervio que es el nervio nasopalatino. Si ustedes se acuerdan, este nervio nasopalatino atravesaba el paladar duro a través del foramen incisivo. ¿Se acuerdan? Y también ramos de estito, algunos palatino mayor y los palatinos menores que atravesaban los forámenes palatinos mayores y menores, ¿no? Entonces aquí pueden ver una imagen esquemática de los huesitos que les mencioné que tienen huecos. Tenemos al frontal con su seno frontal, al etmoides con su seno etmoidal, al esfenoides con su seno esfenoidal y al maxilar con su seno maxilar. Todos estos senos drenan a través de pequeños conductos en los senos nasales, en los meatos nasales, superior, medio, inferior, ¿no? Eso, chicos. Maxilares. Ok, como ustedes podrán ver,
Estos senos de los músculos, perdón, de los huesitos, específicamente del seno maxilar y del seno frontal, con el tiempo van creciendo, ¿sí? Van creciendo, van creciendo, van creciendo. Fíjense en la imagen de aquí, es chiquitito, pero en una imagen radiográfica de un paciente adulto, miren sus senos maxilares cómo están de grandotes, ¿no? Senos maxilares grandotes. Ahí pueden ver un poquito. Y eso, chicos, es lo que corresponde a nariz. ¿Tienen alguna pregunta? Quizás.